Cordial saludo. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Vamos a mirar lo que se llama binomio al cubo o cubo de un binomio. Entonces, recordemos que cuando hablamos de las expresiones algebraicas, como lo dice el término binomio, tenemos que tener dos términos, ya sea que lo separe un aspecto positivo o un aspecto negativo, ¿sí? Un signo. También, cuando se dice que es al cubo, tiene que estar elevado al número 3. Ahora, tenemos dos fórmulas. La fórmula número 1, cuando el binomio está sumando y está al cubo, quiere decir que se desarrolla el primer término al cubo más 3 veces que multiplica el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, más el tercero al cubo. En el segundo proceso, cuando tenemos el binomio y el término es negativo, entonces pasa lo siguiente. El primero al cubo menos 3 veces que multiplica el primero al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, menos el segundo término al cubo. Ese es el proceso. Entonces, podemos verlo acá, ¿sí? Si yo tengo un binomio al cubo, simplemente veo que es con el signo más, tengo que aplicar la respectiva fórmula que corresponde. Cuando es más, todo es positivo. Entonces yo tranquilamente puedo crear un proceso donde estoy diciendo el primer término al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Esa sería la fórmula y ya simplemente el reemplazo. Recordemos que este sería el término A y este sería el término B. Ahora, si es término negativo, miremos la misma expresión de binomio al cubo o cubo del binomio. Tenemos dos expresiones algebraicas, ¿sí? Y con el signo menos. La fórmula nos dice que es igual a el primero, ¿sí? Al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Y yo hago la relación, simplemente coloco como si fuera cada uno de estos elementos. El primero menos esta parte de la fórmula más esta parte de la fórmula menos esta parte de la fórmula. Entre suma y resta podemos ver que cuando es suma todo es con signo positivo y cuando es negativo tenemos se alternan los signos positivo, negativo, positivo, negativo. Muy bien, y luego se hace el reemplazo de los respectivos valores, o sea, traslado el término A donde corresponde y traslado el término B donde corresponde. Ahora, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Recordemos, primero, cuando yo tengo una multiplicación de dos elementos y están elevados a alguna potencia, quiere decir que está multiplicando a los dos términos. Quiere decir que está a la potencia de los dos términos. Si yo tengo A por B a la enésima potencia, eso es igual a la enésima potencia por B a la enésima potencia. Muy bien, cuando tenemos en la ley de potencias que tengo una base con una potencia y entre paréntesis está elevado a otra potencia, quiere decir que se conserva la base y simplemente multiplico los dos exponentes n por m. Acá en este ejemplo la base es x igual a 2 por 3 que es igual a 6. Luego, cuando dos términos en potencia tienen la misma base, simplemente se suman los exponentes. Aquí conservo la base a y n más m, que serían las potencias de acá. Aquí lo vemos,
3 por 5, entonces como el numérico con numérico y literal con literal, x a la 4 por x a la 1, entonces sumo 4 más 1 es igual a 5. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se desarrolla este proceso. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Lo único que debemos hacer es aplicar la fórmula. Aquí dice x más 5 al cubo, ¿sí? Como está con positivo, ya se sabe que debo aplicar la fórmula de arriba. O sea, todos van a ir positivos. Miren que la fórmula, aquí en la fórmula, la A es el primero de los dos términos y la B es el segundo. Entonces, ¿cómo se hace la respuesta? El primero al cubo, ¿sí? La A es el primero y la B el segundo. El primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Entonces empezamos mirando la fórmula. El primero al cubo. Aquí, ¿cuál es el primero? La X es el primero, sí, que sería la A, y el 5 es el segundo. Como aquí dice que el primero al cubo, entonces el primero, que es la X, lo elevamos al cubo. ¿Por qué? Porque aquí dice el primero al cubo. Luego sigue más, y este 3 siempre va, más 3 veces 3 por el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, por el segundo, que en este caso es el 5. Seguimos mirando la fórmula, más 3 por el primero por el segundo al cuadrado. Entonces, el primero, que es la x, y el segundo al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado. Más el segundo al cubo, o sea, más 5 al cubo. Hasta aquí ya terminamos la fórmula, ¿sí? La primera operación que se hace es resolver las potencias, o sea, este 5 al cuadrado sí, y este 5 al cubo también. Entonces, lo único que voy a hacer en este paso es resolver las potencias. 5 al cuadrado, que es 5 por 5, 25, más 5 al cubo, que es 5 por 5, 25, por 5, 125. Ya como resolví las potencias, ahora lo que hago es resolver las multiplicaciones. ¿Cuáles multiplicaciones? Aquí hay una multiplicación, miren, 3 por 5, ¿sí? En esto es una multiplicación porque estamos multiplicando 3 por x al cuadrado por 5, entonces se multiplican los números. Y aquí, en el siguiente término, también se hace esta multiplicación, 3 por 25. Pilas que las sumas nunca se hacen, esta suma no se debe hacer. Entonces aquí copiamos igual y hacemos esta multiplicación. 3 por 5, 15. Y queda x al cuadrado. Aquí más 3 por 25, que eso es 75. Y queda la x más 125. Y aquí termina nuestro primer ejercicio. Seguimos ahora con el negativo. El primero al cubo, o sea, 3 al cubo. Menos 3, ¿sí? El primero al cuadrado por el segundo. El primero al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado por el segundo, que en este caso es la m. Se toma como positiva porque el negativo ya lo miramos fue para la fórmula. Más 3 por el primero, que es 3 por el segundo al cuadrado, que es m. SAM al cuadrado. Menos el segundo al cubo, o sea, el segundo, que es la m al cubo. Ya lo voy a hacer un poco más rápido. Nuevamente las potencias, esta potencia se puede hacer 3 al cubo, esta también, 3 al cuadrado, pero estas dos no. 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27, menos 3 por, y resuelvo esta potencia, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, y lo demás lo copio igual. Lo que sigue son las multiplicaciones, o sea, esta y esta. Aquí queda igual. 27 menos 3 por 9, 27, m, más 3 por 3, 9, m al cuadrado, menos m al cubo. En este ejercicio, el primer término es 3x y el segundo es 2y. Aquí dice el primero al cubo. ¿Cuál es el primero? 3x. ¿Sí? Ese primero al cubo. Así se debe escribir entre paréntesis. Y seguimos. Entonces dice el primero al cubo más 3 por el primero al cuadrado, o sea, ese 3x al cuadrado. Por el segundo, también podemos escribirlo entre paréntesis, el segundo es 2y. Seguimos, más 3, entonces más 3 por el primero, que es 3x, por el segundo al cuadrado. ¿Cuál es el segundo?
2y al cuadrado. Y por último más el segundo al cubo. El segundo que es 2y elevado al cubo. Lo siguiente es resolver las operaciones. Siempre la primera operación que se resuelve son las potencias. O sea, miramos cuáles exponentes hay. O sea, aquí está elevado a la 3. Vamos a resolver esta potencia, esta potencia, esta potencia y esta potencia. Siempre primero las potencias. Recordemos también que como este 3 está elevando a los 2, entonces elevamos a cada uno aparte, ¿no? Entonces aquí sería 3 al cubo, que de una vez lo vamos a resolver. 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27. Y la x también la elevamos al cubo, o sea, queda x al cubo. Más 3 por, y elevamos el cuadrado. Entonces 3 al cuadrado y x al cuadrado. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, x al cuadrado. Este lo dejamos igual, 2y más 3 por 3x. Y este sí lo elevamos, ¿no? Al cuadrado. 2 al cuadrado, que es 2 por 2, 4. Y la y también al cuadrado. Miren que ese cuadrado ya va dentro del paréntesis, porque no afecta a los dos, sino solamente a la y, al igual que aquí. Más, y este lo elevamos al cubo. Entonces 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Y la y también al cubo. Ya hicimos todas las potencias, ahora hacemos eso, las multiplicaciones. ¿Cuáles multiplicaciones? Esta de aquí, miren que dice 3 por 9x por 2y. Y esta de aquí. Generalmente resulta uno multiplicando solamente los números. Aquí dice 27, x al cubo, más, y multiplicamos los números. 3 por 9 por 2. 3 por 2, 6, y 6 por 9, 54. Ya multipliqué los números. ¿Qué sigue? Las letras x al cuadrado y y. No se pueden multiplicar, entonces se dejan así. Más, y aquí también multiplico los números. 3 por 3 por 4. 3 por 3, 9 por 4. 9 por 4, 36, x, y al cuadrado. Y más 8y al cubo. Ahí termina nuestro ejercicio. Como está con negativo, miramos ya la parte de abajo, ¿no? Entonces, primero al cubo, el primero que es x al cubo, ese primero al cubo. Menos 3 por el primero al cuadrado, o sea, otra vez ese x al cubo, lo elevamos al cuadrado por el segundo que es 5y al cuadrado. Luego sigue más 3. Siempre este 3 va a ir, ¿no? Por el primero, que es x al cubo, por el segundo al cuadrado. El segundo, que es 5y al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, menos el segundo al cubo. El segundo, que es 5y al cuadrado, lo elevamos al cubo. Nuevamente resolvemos las potencias, que son los 4 factores. Siempre van a quedar 4 que tienen exponente por fuera del paréntesis, ¿sí? Que son este cubo, este cuadrado y este cubo. Entonces empezamos, aquí solamente está la x, entonces x al cubo, como lo vimos al comienzo, 3 por 3, 9. Se multiplican los exponentes. Menos 3, y elevamos este cuadrado, entonces x al cubo al cuadrado queda x a la 6, multiplicando 3 por 2, 6. Esto lo copiamos igual. Y aquí resolvemos el cuadrado. Entonces el cuadrado va para el 5 y para la y al cuadrado. 5 al cuadrado, que es 5 por 5, 25. Y y al cuadrado, 2 por 2, 4. Menos, y aquí esto lo elevamos al cubo, 5 al cubo, 5 por 5, 25, por 5, 125. Y y al cubo, que es y a la 2 por 3, 6. Y lo mismo de siempre, multiplicamos los dos términos del centro. Siempre se van a multiplicar los números, entonces esta parte queda igual. Menos, y multiplicamos los números, que aquí solamente es el 3 y el 5, 3 por 5, 15, y las letras, x a la 6, y al cuadrado. Más, aquí el 3 por el 25, 3 por 25 es 75, y las letras x al cubo, y a la 4. Y por último menos 125, y a la 6.